hablamos de Roma, no solo nos estamos refiriendo a la civilización que dominó Europa por casi 1000 años. Estamos en presencia del mayor imperio que conoció el mundo occidental, con un legado vital para entender nuestro presente. Sus leyes, su religión, su pensamiento, su política, todo influye en nuestras vidas, a pesar de vivir 2000 años después. Todos conocemos algo sobre Roma. Algunos encontrarán fanatismo en su aspecto militar, con su increíble sistema de legiones o sus guerras con Cartago. Otros admirarán su política, tan novedosa como corrupta. Los más fantasiosos tal vez admiren su mitología y sus deidades, buscando la forma de entender su vida mediante la religión. De lo que sí estamos seguros, como bien dice su propia frase, es que Roma no se construyó en un día. La vida romana estuvo llena de auges y caídas, pasando por varios sistemas políticos, victorias, derrotas y guerras civiles, hasta su caída en el siglo V después de Cristo. Es por eso que el motivo del video, siguiendo los lineamientos de la enseñanza secundaria de varios países del mundo, es explicar la historia de Roma mediante sus tres fases políticas, es decir, la monarquía, la república y finalmente su etapa imperial. Para entender cómo nace Roma, debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Nos encontramos en el siglo VIII a.C., en la llanura del Lacio, en la actual Italia. Todo el sur y centro de Italia se encuentra dominado por la cultura helénica, teniendo varias poleis menores en su territorio. Es en ese contexto que varios pueblos, como el latino, los sabinos y algunos propios pueblos etruscos, mezclan sus culturas en la actual Roma. Si tomamos la mitología como origen de Roma, cabe aclarar que por favor es mitología, los fundadores de la ciudad son Rómulo y Remo, con el conocido relato de los bebés huérfanos y la loba Luperca, ese era su nombre, que los crió. Por supuesto, en sus comienzos Roma no podía catalogarse como un estado, ya que no existían los rasgos típicos del mismo. El estado romano podemos comenzar a notarlo mediante pequeñas construcciones de caminos y edificios mayores que denotan una cierta división de trabajo y estamentos sociales, todo influido por la cultura helénica dominante en Italia, por supuesto. Es por eso que en muchos libros y manuales se habla del siglo VIII y siglo VII antes de Cristo, romano por supuesto, como la etapa helénica, es decir, la etapa de formación y de influencia griega en el Estado romano. Abro un paréntesis aquí. Es importante entender que estos cambios políticos a lo largo de la historia no pueden ser catalogados como una línea recta ascendente. Es fundamental comprender que los procesos nunca son lineales, y más aún cuando hablamos de la antigüedad. La forma de entender los cambios es mediante procesos que toman tiempo, nunca son lineales y sus resultados son variables. Es por eso que utilizar fechas en el mundo antiguo es tan difícil, ya que cada cultura utilizaba sus propios métodos de medir el tiempo y los días. Tampoco podemos obviar que las fuentes que tenemos a nuestra disposición son muy escasas en relación a lo que podríamos tener, dificultando aún más las dataciones de fechas. Es por eso que resulta más fácil utilizar siglos y no fechas específicas. Metiéndonos de lleno en su política, desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C., por supuesto, hablamos de una monarquía, sostenida por la elección de un rey mediante un consejo de ancianos llamado el Senatus. La economía, como cualquier estado incipiente, se basa en la agrícola, mediante el pastoreo y el cultivo de tierras. Sin embargo, hacia el fin de la monarquía, más precisamente bajo el reinado de la dinastía Tarquinia, la economía romana se transforma un poco en una economía comercial y expansiva, en los límites pequeños del centro de la actual Italia, por supuesto. Su expansión es más que nada enfocada en los pueblos bárbaros del norte de la ciudad y en estados etruscos del sur. La República fue, sin lugar a dudas, el periodo más importante de la civilización romana. Nacida en el siglo V a.C., modificó el sistema de gobierno en su totalidad. Como primer medida, haciendo especial énfasis en eliminar el sistema de liderazgo monárquico, se instala un consulado doble, es decir, 2 cónsules en el máximo poder romano. Este consulado estaba respaldado por gran cantidad de cargos políticos e instituciones, que a medida que la República fue expandiéndose, fue haciéndose más complejo. Este consulado antes mencionado tenía una duración de 1 año, es decir, que cada año nuevo se elegían 2 nuevos cónsules. Otro aspecto interesante de este periodo es el conflicto patricios-plebeyos.
Efectivamente, en la República, mejor dicho, donde el rasgo social plebeyo se institucionaliza, ya que en épocas monárquicas solo existían los patricios como estamento social. A lo largo de la República, con revueltas y leyes de por medio, se instauró al plebeyo como una escala social institucionalizada, con acceso a algún cargo político eventual. En el aspecto militar, la expansión siguió dándose hacia toda la península itálica, hasta chocar en Sicilia, en la actual Sicilia, con Cartago, que era el competidor romano en la soberanía del Mediterráneo. Es importante resaltar las guerras púnicas, entendiendo púnico como el significado de Cartago en latín, así lo llamaban ellos. Como les decía, es importante resaltar estas guerras, ya que luego de la Segunda Guerra Púnica y la derrota de Aníbal, Roma se establece como el máximo poder militar y político de Europa, sin discusión, por supuesto, controlando el mar y tierra. Posterior, ya luego a la Tercera Guerra Púnica, se establecen las reformas de Mario. Son una serie de reformas militares que estaban focalizadas en reestructurar el sistema del servicio militar y el propio equipo bélico. Es en estas reformas donde nacen los famosos legionarios, con el armamento que todos conocemos, por supuesto. Luego de dichas reformas, el ejército pasa a ser un cuerpo profesional, dándole un poder que no había tenido hasta ese momento. Es con ese poder y con el nacimiento de grandes líderes, con ambición política, es que se dan esas guerras civiles del fin de la República, teniendo como principales participantes, por ejemplo, a Mario Cilia y al propio Julio César. Con respecto a la economía, la Roma republicana tenía todo a su alcance, por supuesto: tierras, comercio, poder, riquezas. Como toda sociedad antigua, la riqueza es marcada por el acceso a la tierra. Siguiendo este principio, el poder militar también estaba marcado por lo mismo. Poder acceder a un equipo militar, como son las armas, la armadura, dependía del nivel de riqueza del individuo, estableciendo rangos censitarios de carácter democrático. Es decir, el acceso al armamento, a las armas, a la armadura, estaba dado por los niveles económicos del individuo, y cada rango dependía cierto armamento y cierta armadura. Como se puede advertir, las reformas de Mario antes mencionadas rompieron este esquema, ya que el armamento pasó a ser costeado por el propio Estado romano, y la figura del soldado pasó a ser una profesión de tiempo completo, dedicada exclusivamente a eso. Llegados al siglo I a.C., Roma ya se encontraba en un auge territorial sin precedentes, conquistando incluso la Galia gracias a Julio César, entendiendo la Galia como la actual Francia, si nos ubicamos geográficamente. Pero este clima victorioso militar se contraponía con la crisis política que existía en la propia capital. Las conquistas, el poder y el ejército necesitaban una nueva forma de control, inalcanzable para el poder del Senado y el consulado. El paso de la República al Imperio fue complejo e irregular, y el accionar de Julio César fue la gota que rebalsó el vaso en la caída de la época republicana romana. Luego del asesinato de César, que tenía el rango de dictador vitalicio, por favor, no confundir con el significado de dictador moderno. La figura del dictador en la República era legal y era nombrada por el Senado. Era un cargo político que duraba 6 meses. En caso de necesitarlo, se instauraba un dictador que absorbía varias funciones políticas, incluyendo algunas del Senado, en la figura de una persona, y duraba 6 meses. Julio César, luego de la conquista de la Galia y de las guerras civiles, asesinando a su competidor ex amigo Pompeyo, recibe de parte del Senado el rango de dictador vitalicio. Pero luego de su asesinato por el propio Senado, la conspiración del Senado, se desata una guerra civil entre varias facciones, comandadas por políticos y generales del ejército romano. El vencedor fue César Augusto y abolió de facto la República Romana. Dato de color: César Augusto fue nombrado por Julio César como su heredero, ya que su hijo había sido asesinado. Podemos afirmar que Augusto fue el primer emperador romano, entonces, no Julio César. A partir de este momento, la estabilidad política romana queda ligada a los emperadores. Este periodo se caracteriza por una fuerte expansión militar y una estabilidad política sin precedentes, alternando gobiernos estables e inestables con corrupción sin precedente y complots políticos contra los propios emperadores. Podemos marcar entre el siglo I y II después de Cristo el periodo de mayor esplendor romano en relación al territorio, conquistas, así también como la economía y la estabilidad política, con emperadores como Trajano, por ejemplo. A partir del siglo III, con la denominada crisis del siglo III, comienza el derrumbe del Imperio Romano de Occidente.
encontramos una enorme inestabilidad política, crisis económica, inflación, sequías y constantes invasiones de tribus germánicas en el norte del territorio romano. Ya para el siglo IV, después de Cristo, por supuesto encontramos al imperio dividido ya en dos partes, Oriente y Occidente. La caída definitiva de Occidente se da en el siglo V, con el saqueo de Roma y la ocupación de la misma por los bárbaros, así como todo el territorio occidental, la Galia, Hispania e Italia. Es fundamental también, y es necesario nombrarlo, la propia crisis religiosa que ocurre en el Imperio Romano con el surgimiento del catolicismo y todo el debate que surge en torno a ello. Por supuesto, es parte de la crisis del siglo III. Con respecto al Imperio Romano de Oriente, luego conocido como el Imperio Bizantino debido a la capital Bizancio, que luego, años después, fue llamada Constantinopla, podemos notar que su suerte fue un tanto distinta. Pasarán casi 1000 años hasta que el Imperio Romano cayera definitivamente a manos de los otomanos, en el año 1453 con la caída de Constantinopla por parte de los otomanos. En medio, el Imperio Bizantino logró mantenerse en la cumbre del poder hasta casi el siglo XIII, es decir, pleno feudalismo. Es por eso que, según muchos historiadores, el Imperio Romano realmente no cayó en el siglo V, sino más bien cayó en el siglo XV.